Habrá nuevas reglas para las elecciones federales de 2024, luego de la discusión y aprobación de una segunda propuesta del Ejecutivo en materia político-electoral. La modificación a 6 leyes reglamentarias permitirán compactar parte de la estructura del INE y de los organismos públicos locales en todo el país. Los órganos distritales pasarán de carácter permanente a temporal, lo que los reduce de 300 a 260 durante periodo no electoral. Esto y otras importantes reformas fueron aprobadas en la madrugada del miércoles en la Cámara de Diputados. Acompáñanos por ADN 40 a conversar todos los detalles con Jaime Guerrero, periodista experto en temas electorales. Jaime Guerrero, bienvenido. Estela, qué gusto volver a verte. Mira, en persona. En persona, claro, y ya vemos reforma finalmente después de poco más de un año, que te agradezco mucho que hayas estado acá para explicarnos con detalle, pues todo el tiempo que también hay que decirlo, el presidente de la República siempre dijo que iba a haber esta reforma, se aplazaba, había intentos, en fin, y finalmente ocurrió esta semana. Y pues uno de los lugares comunes, pero importantes sin duda, es este tema de la disminución del aparato burocrático y hasta algunos gastos operativos, que de verdad que estás muy acucioso con el tema tú. Sí, hay que decir que es una reforma acotada, que en realidad lo que se propuso originalmente fue una reforma constitucional que ya vimos no pasó, no consiguió los votos necesarios. El presidente mandó un plan B que en términos generales, según la explicación de motivos, representa una disminución en los costos electorales de 3.600 millones de pesos. Es decir, prácticamente una quinta parte de lo que se proponía la reforma con las modificaciones constitucionales. El presidente lo dijo así textual: algo es algo. Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, en el INE? Evidentemente que su gasto operativo tendrá que reducirse. Hoy el INE nos cuesta aproximadamente unos 12.000 millones de pesos solo en gasto operativo para que funcione. Esto se va a reducir a través de la integración de distintas áreas. Se van a fusionar 11, 12 unidades, direcciones, comisiones, para tener, digamos, un trabajo más compacto y una estructura más adelgazada. Se le está quitando a los consejeros electorales el fideicomiso del pasivo laboral con el que se pagaban algunas pensiones, bastante importantes en términos de volumen. Otra de las modificaciones que se hizo fue quitar el seguro de gastos médicos mayores para la alta dirección del Instituto Nacional Electoral, y también hay que decir que en la iniciativa de reforma a la ley secundaria se establece que todos los trabajadores del INE tienen que ser de confianza, por lo que tendrán que ser incorporados al ISSSTE, es decir, se le ampliarán los derechos y la seguridad social. Proporcionalmente a lo que el INE tendrá que hacer en términos de compactación, se hará en los institutos locales. Pero la iniciativa de reforma constitucional iba más allá. Hoy tenemos 33 autoridades electorales en el país. Se planeaba que solo existiera una, el INE. Bueno, eso ya no pasó. Lo que sí va a pasar es que se reduzcan estas estructuras, igual que en el Instituto Nacional Electoral, en cada uno de los institutos de los estados. Insisto en el punto, eso va a poder permitir que se reduzcan, que se abatan un tanto los costos, pero no en la proporción que se planeó originalmente. Bien, hay un tema a propósito de batir costos, cuando se dice que se van a unificar ciertos calendarios y que empiezan el domingo, en fin, procesos electorales. ¿Cómo queda esta parte? Los procesos electorales duran 9 meses. Con la iniciativa esta de leyes secundarias se acorta prácticamente a 8. Eso va a implicar menos costos en términos de contratación de personal que pudiera ser capacitador para los funcionarios de casilla. Todos los procesos se ajustan. Incluso te podría decir que las precampañas y las campañas van a tener periodos de periodos intermedios mucho más reducidos. Por tanto, el periodo o la fase electoral que iniciaba la primera semana de septiembre previa a la elección, ahora iniciará la última semana de septiembre. Se acorta un mes todo el proceso electoral. Eso también va a reducir, insisto, costos en términos de la renta de inmuebles, del pago de oficinas, de la contratación de trabajadores eventuales, en fin.
porque también hay una modificación en el sentido de que los cómputos oficiales de la elección, en lugar de empezar al miércoles siguiente de la jornada electoral, empiecen el mismo domingo. Ok. ¿Qué pasaba? Que toda esa papelería electoral, las urnas, los paquetes electorales, se iban a bodegas y terminaba pagándose una renta por el almacenaje de esos materiales. Ahora, inmediatamente cerrando las casillas, pum, empezará el conteo oficial de la elección, prácticamente al mismo momento que arranque el llamado PREP. Ah, mira, es que eso sí, como que de pronto cuando decían el PREP, empezará el domingo, el mismo día de la jornada electoral, como que es importante que se Sí. explique todo esto que bien sabes tú. ¿Qué otras cosas, elementos importantes vamos a encontrar, digamos, ya para el año que viene? Porque se van a aplicar a partir del 23. No. ¿El 24? Prácticamente van a empezar a funcionar estos cambios para el 24. También se garantizan ya de manera formal, legal, la participación de minorías en las candidaturas, en las postulaciones de los partidos. Hoy se hacen por, digamos, una concesión que dio el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué puede hacer? Porque evidentemente va a haber, o ha habido más bien, ya protestas de la oposición en torno a estas modificaciones, la posibilidad de que se lleve a un recurso en la Corte. ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Muy buen punto, Estela, porque el caso que estamos viendo particularmente en el INE con el adelgazamiento de su estructura, ya lo vimos en la Ciudad de México. En mayo, el Congreso capitalino redujo la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México para ahorrar 50 millones de pesos, integró igual algunas áreas y se impugnó la decisión. Eso todavía está en tribunales. Una primera instancia ha revocado parcialmente el decreto que avaló el Congreso de la Ciudad de México, pero todavía hay muchas instancias por delante. ¿Qué te quiero decir con esto? Y la misma oposición ha dicho que va a recurrir a los tribunales. Es ahí donde se va a resolver este punto. Ok, buen punto. Ahora, en cuanto al tribunal, a propósito, el Tribunal del Poder Judicial, el electoral, ¿cuáles son las novedades que nos plantean estas reformas? Además de que los magistrados van a tener que retabular sus salarios para ganar menos que el presidente, algo que también van a tener que hacer los consejeros del INE, los directores de área, los jefes de unidad, etcétera. Además de eso, de esa retabulación salarial, desaparecen prácticamente 3 áreas o 3 salas del Tribunal Electoral. 2 que estaban en desuso y una que ahí me parece importante detenernos un poco, que es la sala especializada. Ya algunos empezaron a decir que como van a desaparecer la sala especializada, ya no va a haber, digamos que justicia o sanciones para el infractor de la ley. En la sala especializada se resuelven todas las controversias. Si tú te adelantas al proceso electoral y haces actos anticipados de campaña, ese caso se resuelve en primera instancia en la sala especializada. La sala especializada también sanciona cuando algún medio de comunicación no transmite los spots, en fin, todas las controversias en los procesos electorales se resuelven ahí. Y no es que ahora haya impunidad para los infractores de la ley. Se va a crear una unidad que va a depender directamente de la sala superior para resolver esas controversias. ¿Qué otro punto crees relevante pues decirle al público que tú le expliques que puede generar polémica en esta, pues hay que ir al análisis muy detallado de todo lo que se aprobó? El asunto que yo he visto a lo largo de mucho tiempo, Estela, es que estos temas son muy especializados y de pronto hay mucho ruido político, mucha estridencia por la naturaleza propia de los actores. Claro, y de los actores. Y del tema, y esto no hay que, a mi juicio, tampoco hay que extrañarse de eso. Hay que verlo pues como parte del desarrollo de una democracia que está en constante evolución. Yo diría que primero vayamos directamente a lo que dice la ley. Hay algunas interpretaciones que no son correctas. Por ejemplo, hay una brecha que se abre para que el INE y el CONACYT exploren el tema del voto electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a explorar cuáles son los caminos que pudieran seguirse para implementar un voto que pudiera ser menos costoso para el país. Esto no significa que el CONACYT ahora,
que es un aliado del presidente López Obrador, vaya a determinar el voto electrónico con una serie de triquiñuelas que pudieran engañarnos. Claro. Hay que despejar las cuestiones políticas de lo que son cuestiones técnicas. Y ahí me parece que requiere un trabajo, digamos, muy detallado, no solo de los actores políticos, sino también de los legisladores y de ciertos explicadores, pues para ver dónde están los puntos débiles de la reforma, pero dónde también se puede exagerar y dónde también se puede tergiversar el espíritu de esta iniciativa. Y en ese contexto, Jaime, yo te pregunto, porque la OEA recientemente dijo que le parecía que había un ataque al INE, a la democracia, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en este escenario? ¿Tú crees que se va a ver, se le va a quitar la parte política? ¿Qué hará un organismo tan importante como la OEA con estas modificaciones? Sí, el problema es que la OEA se peleó con el gobierno mexicano. Y entonces todo lo que haga el gobierno mexicano va a ser criticado por la OEA. Ok. Desde ahí hay digamos que un sesgo. Claro. El problema es que si los amigos de Lorenzo Córdoba son los de la Uniore o de la Comisión de Venecia, ellos van a respaldar lo que diga Lorenzo Córdoba y entonces todas las resoluciones van a ir en el sentido de lo que diga Lorenzo Córdoba. Ok. Eso no significa que no haya cosas que se cuestionen, pero del otro lado tampoco significa que no haya cosas que no se tengan que tocar. La democracia no es un asunto acabado. Claro. O sea, no vivimos la perfección absoluta de los órganos electorales. Eso me parece que tiene que quedar claro. Hay cuestiones que se tienen que mejorar. Creo que para un país con las condiciones del nuestro no es aceptable que haya un exceso salarial o una burocracia dorada enquistada en el Instituto Nacional Electoral. Eso es incuestionable, ¿no? Hay Creo. cosas como esas en donde el país tiene que ir avanzando. Totalmente. Y tiene que ir ajustando las tuercas. Probablemente de pronto se pase un poquito de presión, pero también hay que ir soltando. Vivimos una democracia que es absolutamente restrictiva. Tenemos un, digamos, cinturón, un chaleco de fuerza, donde se limita prácticamente a todos los actores a que se restrinjan a lo que dice la ley y que tenga que ser estrictamente en el momento que dice la ley. ¿Puede ser de otra manera? Yo creo que sí, sin violar los espíritus de una sana competencia, de un equilibrio, de una, digamos, de una equidad electoral. Entonces, ahí el asunto es que, a mi juicio, soltemos, digamos que todos esos amarres que nos hemos puesto o que han puesto los propios partidos políticos para que esos partidos políticos, curiosamente, no hagan trampas, porque no es Estela la que está haciendo un fraude electoral, ni Jaime, ni quienes lo están viendo. Es una tradición enquistada en los partidos políticos la que llevó a tener todo este tipo de amar. Se va a poner interesante el asunto. Todavía falta. ¿Se puede ir a esa última instancia? Es probable que sí. Por lo menos está contemplada en la ley. Jaime, acompáñame rápidamente qué dicen las redes sociales en estos días sobre el tema. Pues sí, todavía la polémica y la información dará para mucho rato. Siempre, Jaime, es muy aleccionador tenerte por acá. No, al contrario, yo aprendo más. Muchas gracias, Estela. Que estés muy bien, Jaime Guerrero. Gracias por estar acá y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.